Hola a todos. Si queremos ser programadores, lo primero que debemos saber es qué es programar. Precisamente ese es el tema de este video. Bienvenidos. Recordemos algo que ya hemos visto. El resultado de la programación es un programa, pero no significa que sea la única etapa que deba hacerse cuando yo deseo programar. Recordemos que vimos el método ideal la semana pasada y en el método ideal lo primero que hacíamos era analizar el problema. ¿Recuerdan? Que esto tenía que ver mucho con la identificación del problema y la definición del mismo. Yo sé que todavía lo tienen ahí muy en la mente. Luego seguíamos con lo que es el diseño. Recuerden que hacíamos ejemplos, estrategias y además en el diseño, que es lo que nos decía el cómo hacer las cosas, así como el análisis me decía el qué es lo que debemos hacer, pues definíamos los algoritmos y finalmente obteníamos el programa. Entonces aquí quiero recalcar la importancia de los algoritmos. Casi que el algoritmo es un paso justo previo antes de programar, pero el que se ha obtenido después de haber pasado por todas estas etapas anteriores. Bueno, programar es hacer programas. Entonces definamos qué es un programa. Un programa es una colección de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que realizan una o varias tareas específicas cuando son ejecutadas por un dispositivo computacional. Entonces, esta definición es bastante parecida a la definición de algoritmos. Puedes ver las semejanzas y las diferencias con lo que es un algoritmo. Piénsalo un momento. Aquí estamos diciendo que es una colección de instrucciones. Una instrucción indica una acción por parte de alguien o de algo, en este caso, de un computador, y por eso tienen que estar escritas en un lenguaje de programación, que al igual que los lenguajes humanos, inglés, francés, alemán, el que quieran, español obviamente, pues yo puedo decir la misma, querer el mismo objetivo mejor con la misma instrucción, pero obviamente en cada lenguaje será diferente. Y eso mismo va a pasar aquí. Yo puedo hacer un programa en diferentes lenguajes. Eso sí, el lenguaje que yo sepa, debo de entenderlo bien para poder hacer programas. Obviamente lo importante es que realicen varias tareas cuando se ejecutan y muy especial lo que lo diferencia de los algoritmos es que lo realiza o lo ejecuta un dispositivo computacional. Es decir, el computador, el que tenemos, conocemos más, o incluso el celular, las tablets, los computadores móviles, o también los dispositivos que de pronto no son tan comunes como las cámaras inteligentes o estas alarmas o dispositivos de temperatura que ya están programados. Y su gran ventaja es que ejecutan miles o millones incluso de instrucciones en un segundo. Todos los lenguajes de programación tienen una serie de reglas específicas. A diferencia de los lenguajes humanos, en los lenguajes de programación debemos de respetar estas reglas, nos gusten o no, porque así el que hizo el lenguaje, el que lo creó, las definió. Estas reglas nos van a decir cómo escribir las palabras, cómo escribir las instrucciones, qué significado tienen dejar un espacio, qué significado tiene un paréntesis, un punto y coma. Es decir, hay una gran cantidad de detalles que es muy bueno aprenderlos porque eso nos va a ayudar a escribir mejores programas y evitar que al momento de querer ejecutar el programa, es decir, hacer lo que funcione, pues no nos genere errores. De todos modos, si nos genera errores, tampoco es para que nos estresemos, porque la mayoría de sitios donde vamos a escribir esos lenguajes, perdón, donde vamos a escribir esos programas, pues me van a ayudar diciéndome los errores y simplemente tengo que estar calmado y leerlos. Una de las primeras cosas que tienen los lenguajes de programación, que es algo que de pronto no es tan claro para nosotros, excepto que estemos leyendo algo y queramos validarlo, un artículo que esté bien escrito, mayúsculas donde son o minúsculas donde son. La verdad es que si lo miramos bien es un asunto de forma más que de fondo, porque igual
si a uno le dicen la palabra carro con mayúscula o minúscula, uno sabe a qué se refiere. O si le dicen un nombre personal o el de un país que debe ir con mayúscula, por ejemplo, le dicen a uno Colombia, pues uno dice, Colombia con mayúscula, no, lo ve con minúscula y dice que lo ve feo, pero sabe que ahí dice Colombia. Pero los lenguajes de programación no. Los lenguajes de programación son sensibles a las mayúsculas y a las minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que si yo llamo a algo, por ejemplo, precio, y la P está con mayúscula, ese precio con mayúscula es diferente a un precio con minúscula. O si la mayúscula incluso va en la mitad, en cualquier parte, si se diferencian solo con mayúscula y minúscula, los lenguajes de programación son muy sensibles a este tipo de situaciones. Ahora, en ocasiones también nos van a decir ciertas recomendaciones, que por favor, si le vamos a dar nombres a algo, por favor hagámoslo la primera con mayúscula y la segunda con minúscula o el resto con minúsculas. Eso generalmente se llaman notaciones y lo profundizaremos luego en el curso cuando ya empecemos a programar. Otra cosa interesante es cómo se escribe una instrucción. Sobre todo, cómo termina la instrucción. Porque yo puedo escribir, por ejemplo, ahí print, que es la palabra inglesa para decir imprimir, abro un paréntesis, abro comilla, hola, cierro comillas y cierro paréntesis. Casi que me está diciendo algo que todo lo que se abre se tiene que cerrar, ¿cierto? Y que al final no va nada. Hay lenguajes de programación que después de ese paréntesis va un punto y coma. Si alguno de ustedes tiene experiencia con eso, de pronto les va a ser difícil quitarse el famoso punto y coma al final de una instrucción, porque en Python, por ejemplo, no va ese punto y coma. Ahora, uno muchas veces pone símbolos de abrir y cerrar y se le olvida un paréntesis, una llave, una interrogación, una admiración, se le olvida cerrarlo. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando me digan cómo debe cerrarse una instrucción, cómo se escribe una instrucción y generalmente nos vamos a ver eso, cómo escribir diferentes instrucciones. Otro elemento muy importante en los lenguajes de programación es el significado de los espacios y en particular de las tabulaciones. O si uno visualmente ve una tabulación como 4 espacios, por decir algo, no es lo mismo. Para el computador son 4 espacios, no una tabulación, o es un espacio. Allí, por ejemplo, ese X asígnele Y, que es lo que dice allí, que a X lleve Y, si A es igual a B, eso lo miraremos después. Por ahora solo quiero hacer énfasis en que esa tabulación hacia la derecha es más o menos el mismo significado que nosotros tenemos con los párrafos. Lo que queremos decir aquí es que esa instrucción, digamos, si ese programa tiene 2 instrucciones, la del if es la primera y la de X asígnele Y es la segunda, esa segunda instrucción está debajo, depende de la instrucción de arriba. O sea, las tabulaciones en Python nos van a dar un orden jerárquico. Otro elemento muy importante que tienen los lenguajes de programación son comentarios. Volvamos a la definición. Un programa, es un conjunto de instrucciones que el computador va a ejecutar. Pero resulta que usted va a encontrar en el programa instrucciones, por decirlo de alguna manera, que no se ejecutan. ¿Cómo? Profe, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es eso de la definición? Ojo, tranquilos. Cuando a eso lo vamos a llamar comentarios. Y los comentarios simplemente son anotaciones que yo como programador pongo en mis programas para que no se me olvide. De pronto un día estaba inspirado y se me ocurrió la fórmula de la velocidad del rayo. Y entonces la pongo y al otro día de pronto creo que no me va a acordar, entonces pongo entre comentarios allí la fórmula de la velocidad del rayo, se me ocurrió porque, y eso debo asegurarlo, que en el caso de Python llevan el símbolo numeral antes. Entonces, ¿eso qué le va a decir a Python? Hombre, lo que tenga un numeral antes, no lo mire, no lo ejecute, ni le ponga cuidado. Entonces, para el humano, ¿cuántas instrucciones hay ahí o cuántas líneas? 2. Pero para el computador solo hay una. Y espero que en esto que les dije haya quedado claro que la instrucción es X y llévele Y más Z y que el comentario es el que está arriba porque tiene ese simbolito. Hay lenguajes de programación que utilizan otros símbolos. También hay un conjunto de palabras específicas del lenguaje que es mejor no utilizar porque son palabras reservadas, son palabras especiales del lenguaje que yo estoy utilizando. Todo lenguaje de programación tiene un conjunto de palabras que le son propias y que le tienen un significado especial para él. Entonces, por ejemplo, la palabra if le va a indicar a él, que por eso la puse resaltada,
le va a indicar ahí que eso va a ser lo que sigue, una expresión lógica que va a comparar, es decir, algo que va a poder evaluar a ver si es verdadero o falso, que también es tema que se verá después. Lo importante aquí es entender que hay palabras que están reservadas. ¿Qué quiere decir eso? Si están reservadas, es como cuando una silla está reservada. ¿Qué pasa si usted llega y le dicen esa silla está reservada? Pues que no se puede sentar. Lo mismo, si aquí me dicen que si esa palabra está reservada es porque no la puedo utilizar para mis cosas, sino para lo que el lenguaje ha definido que debe servir. No sobra recordarles que, y de una manera alegre, que todo esto se llama sintaxis, ¿cierto? Estas reglas, y las veremos con calma a medida que aprendamos Python, se llaman, otro saltico, sintaxis. Aclaremos un poco más el concepto de lo que significa sensible a las mayúsculas y minúsculas. Digamos que yo tengo en el código fuente la palabra true. Dependiendo del lenguaje que yo esté utilizando, el computador lo analizará y dirá, efectivamente, true es correcto. Aquí estoy hablando de cualquier lenguaje N. Simplemente es por dar un lenguaje donde él tiene como palabra que entiende true. Ahora, es posible que en algún momento yo escriba la palabra en el código fuente y la escriba true, que técnicamente significa lo mismo, pero que se me fue con mayúscula porque está iniciando la palabra. Y digamos, yo tengo ya eso en la mente, que se inicia una frase de ir con mayúscula. Y entonces llegamos a algo que lo veremos más adelante, el compilador o el intérprete, es decir, el que dice, hombre, ¿esto qué fue qué es lo que tengo que hacer? Y entonces me va a decir, lo siento, no entiendo la palabra true en la línea 22. O sea, eso es muy importante porque los lenguajes de programación generalmente tienen esa posibilidad de decirme el error y decirme la línea donde se encuentra el error. Y a veces me dan mucha información sobre el error. A veces simplemente van a decir que es un error de sintaxis, pero muchachos y muchachas, eso ya será muy útil que nos digan que hay un error en la línea de sintaxis porque es algo que está mal escrito. No es algo por qué preocuparse mucho. Ahora, con respecto a las instrucciones de los lenguajes de programación, ¿qué podemos decir? Esto es una instrucción y es muy, muy importante entenderlo. Esto no es una ecuación algebraica, no es la igualdad, porque eso no tendría mucho sentido, decir que precio es igual a precio más 99. Si le decimos eso al profesor de matemáticas, va a decir, ¿qué? Usted está loco, ¿cómo así que precio es igual a precio más 99? Una cosa no puede ser igual a otra y fuera eso le sumo 99. No tiene sentido, ¿cierto? Pero es que en el computador simplemente es que el simbolito igual es muy útil para decir otra cosa y es que el precio ahora es igual al precio que tenía más 99. Casi que estoy diciendo que lo que voy a hacer ahí es cambiar el nombre. Eso es lo que realmente quiere decir. Que estoy cambiando el nombre. Entonces, resumiendo este video corto es que programar es escribir programas. Y vimos que un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que realiza una tarea específica y que es ejecutado por un computador. Existen muchos lenguajes de programación, casi que son religiones. No, es que yo programo en Python porque estoy en Misión Mintic. Y otro, no, yo programo en C porque yo ya tengo 50 años y así sucesivamente. Lo importante es aprender lo más que se pueda la sintaxis. Igual siempre estará mi amigo Google para decirnos cómo se escribe una instrucción si de pronto no me acuerdo. Y hay una serie de reglas sintácticas. Y algo que no quedó dicho en este resumen, pero que es muy importante. El programa, que es el resultado final, pero de un proceso de comprensión del problema, de diseño de una solución y de implementación de la misma, que en este caso hemos llamado ideal. Nos vemos en un próximo video.